Buenos días, mis alumnos del ciclo paralelo. Hoy vamos a estudiar la sintaxis y la oración. Empecemos. A ver, chicos, ¿qué estudia la sintaxis? Primero, la sintaxis procede de dos voces griegas. ¿Cuáles son? Sim, que significa con, y taxis, que significa orden. Sintaxis significa con orden. Por eso la sintaxis que estudia el orden, el ordenamiento de quiénes, de las palabras dentro de una oración o dentro de una frase, también llamada sintagma. Por eso, ¿cómo se define? Es la disciplina de la gramática que estudia la relación de las palabras y la función que desempeñan en la oración o en el sintagma, también conocido como frase. Su unidad de estudio, entonces, ¿cuál es? Es el sintagma y también es la oración. Luis y tú recibirán la noticia de su merecido ingreso pronto. Miren, si yo quisiera hacer un análisis morfológico, recuerden ustedes que la morfología estudia la estructura interna de la palabra. Entonces, todavía no quiero hacer un análisis sintáctico. Quiero que ustedes diferencien entre un análisis morfológico y un sintáctico. La morfología estudia a las palabras de manera aislada. En cambio, la sintaxis estudia la relación entre las palabras. Son distintos los motivos de cada una de ellas. Entonces, Luis y tú recibirán la noticia de su merecido ingreso. Si quiero hacer un análisis morfológico, diría que Luis solo presenta morfema lexical, que no puede variar. Luis, ahí está. Solo presenta un morfema. Ese es su raíz o morfema lexical. Luego diría que I tiene un solo morfema. Tú, ¿cuántos morfemas tiene? También tiene uno solo. ¿Ya? Recibirán. A ver, profesora, recibirán bien, procede del verbo recibir. Entonces le quito ir, recib. Ese sería tu morfema lexical o raíz, ¿verdad? Y el que te indica los accidentes gramaticales, ¿cuál es? Irán, irán. Ya. Seguimos. La. ¿Cuál es la raíz o morfema lexical de la? Solamente L. Solamente la L. Porque la A te indica que tiene género femenino. ¿Sí? Y si fuesen las, sería L, luego separas la A y luego la S. Porque la S te indica el número plural. Ya, aquí tienes la A también. Entonces, noticia, noticiero. ¿Qué es lo que no cambia? Notici. Ese es nuestro morfema lexical o raíz. Y la A vas a separarlo, ¿por qué? Porque la A te indica que tiene género femenino. Ese es tu morfema flexivo. Listo, seguimos. D no puedo separarlo en más morfemas. Por lo tanto, sería una palabra monomorfemática, ¿verdad? Al igual que tú, al igual que I y al igual que Luis. Su también no puedo separarle más morfemas. Es una palabra monomorfemática. Su. ¿Qué más? Ya. Merecido. Profesora, viene del verbo merecer. Ya. Y si el verbo es merecer, quita leer, ¿cuál sería tu morfema lexical? Ya, profesora. Y también recuerdo yo que nos había enseñado que nunca separaba at, et, it, porque era el que recibía la acción. Claro. En este caso, it es el morfema derivativo. Te permitió crear una nueva palabra. Y la O. La O te indica que tiene género masculino. Ingreso. Profesor, es el verbo. No es el verbo, es el sustantivo. Porque dice el merecido ingreso. Merecido adjetivo. Modifica el sustantivo ingreso. E ingreso tiene como morfema lexical. ¿Qué tiene como morfema lexical? Ingres. Y como es un sustantivo, la O te está indicando el género masculino. Profesora, igual en pronto, pronto lexical y O flexivo. No. ¿Por qué? Porque pronto aquí es un adverbio de tiempo. ¿Cuándo recibirán? Pronto.
Y si es el adverbio, tú recuerdas, el adverbio es una palabra invariable. Entonces, pronto, todo esto es un solo tiene morfema lexical, nada más. Ya, este es un análisis morfológico. Si yo quiero seguir haciendo un análisis morfológico, diría que Luis es un sustantivo. Recuerda que la morfología estudia la estructura de la palabra, pero también clasifica a las palabras en variables e invariables. Las variables son las pavas y las invariables cap. ¿Por qué variables pavas? Porque tienen accidentes y son pronombre, artículo, verbo, adjetivo y sustantivo. Y las invariables cap, conjunción, adverbio, preposición. ¿Ya? A ver, ¿y qué es la I? La I es una conjunción, ¿verdad? Ya, la I es nuestra conjunción. ¿Y qué es tú? Tú, estamos analizando, te das cuenta, cada palabra de manera aislada. Tú es un pronombre, claro. Seguimos con el análisis morfológico, chicos, porque estamos analizando cada palabra por separado. No estamos viendo todavía cómo se están relacionando en la oración. Recibirán. ¿Qué viene a ser todo esto? Recibirán. Todo esto viene a ser un solo verbo. La. ¿Qué viene a ser la? Todo esto viene a ser un artículo. Claro, un artículo. ¿Qué viene a ser noticia? Noticia viene a ser un sustantivo. La noticia, sustantivo. O nombre, ¿verdad? Sustantivo o nombre es lo mismo. De, ¿qué viene a ser de? De viene a ser una preposición. Claro, un nexo, ¿verdad? Es una preposición. Su, ¿qué viene a ser su? Su, recuerda, es un determinante. ¿Determinante de qué tipo? Su es un determinante posesivo, ¿ya? Determinante. Seguimos. Merecido. Merecido es un adjetivo porque indica una cualidad, ¿ya? Merecido. Entonces, todo esto viene a ser un adjetivo. Adjetivo. Ingreso. Dijimos que ingreso era un sustantivo o nombre. Profesora, el nombre no es así como María, Juan, Pedro. Ese es un nombre propio. Ingreso sería un nombre o sustantivo común, ¿ya? Ingreso viene a ser un sustantivo, entonces. Y pronto, ¿qué viene a ser? Ya te dije hace rato que era, ¿sí? Te dije qué era. Es un adverbio. ¿Adverbio de qué? Adverbio de tiempo. Ya listo, chicos. Entonces, seguimos. Hemos hecho hasta ahora un análisis morfológico. Primero vimos que la estructura interna, cómo se había formado las palabras de esta oración mediante la unión de morfemas. Y luego hemos clasificado a las palabras, las variables y las invariables, pavas y cap. Listo. Análisis morfológico, todo esto. Todo este es un análisis morfológico. Pero si yo quisiera hacer un análisis sintáctico, ¿qué haría? Tendría que ver qué función cumplen las palabras en esta oración. ¿Qué relación están cumpliendo? A ver. Lo primero sería localizar a nuestro verbo para poder determinar cuál es el sujeto, cuál es el predicado, o cuál es la frase nominal y cuál es la frase verbal, o cuál es el sintagma nominal y cuál es el sintagma verbal. Son equivalentes. Sintagma o frase. A ver. Recibirán. ¿Quiénes recibirán? ¿Quiénes recibirán? Luis y tú. Luis y tú, ¿qué viene a ser? Luis y tú viene a ser nuestro sujeto y todo lo demás que es. Todo lo demás es el predicado. Al sujeto también, ¿cómo se le dice? Al sujeto se le dice frase nominal. ¿Y al predicado cómo se le dice? Al predicado se le dice frase verbal. ¿Y por qué al sujeto se le dice frase nominal? Porque tiene como núcleo ¿a quién? A un sustantivo o a un pronombre. En este caso, Luis vendría a ser nuestro núcleo de la frase nominal. Tú también vendría a ser nuestro núcleo de la frase nominal o sujeto. Y la I sería un simple nexo. Claro, profesora, pero
y es una conjunción, ¿cierto? La I es una conjunción. Ese es el tipo de palabra y eso lo ve la morfología. Pero ¿qué función está desempeñando esta conjunción? La función de un nexo. Recuerda, ahora estamos viendo funciones, no tipos de palabras. El análisis ahora es sintáctico, no morfológico. Yo sé que Luis es un sustantivo, pero ese es el tipo de palabra. ¿Qué función está desempeñando? Núcleo del sujeto o núcleo de la frase nominal. Sabemos que tú es un pronombre. Esa es la clasificación morfológica. Pero, ¿qué función desempeña ese pronombre? Función del núcleo del sujeto o núcleo de la frase nominal. ¿Te das cuenta? Una cosa es el tipo de palabra y lo estudia la morfología. Otra es la función que desempeña y lo estudia la sintaxis. Ya, recibirán, sabemos que es el verbo, pero ¿cómo funciona? Como núcleo del predicado o núcleo de la frase verbal. ¿Y qué recibirán? La noticia de su merecido ingreso o Luis y tú la recibirán pronto. Entonces, todo lo que está aquí, que es desde la hasta ingreso, todo eso, este conjunto de palabras, ¿cómo están funcionando? Como objeto directo, porque lo puedo reemplazar por lalos y lolas. ¿Te das cuenta? Acá no me interesa cada palabra por separado, sino qué función desempeñan al relacionarse. Porque esas palabras, la, noticia, de, su, merecido ingreso, las hemos relacionado. Y al relacionarlas, están cumpliendo la función de ¿qué? De objeto directo. ¿Y cuándo recibirán? Pronto. Yo sé que pronto es un adverbio, pero ese es el criterio morfológico. Hay un análisis morfológico, ahí ese es el tipo de palabra. Pero ¿qué función desempeña este adverbio? Función de complemento circunstancial de tiempo. Ahí está. Entonces, ahora sí, ¿hemos hecho qué tipo de análisis? Ahora sí hemos hecho un análisis sintáctico. Análisis sintáctico. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, que quede claro. La sintaxis estudia la relación de las palabras y la función que desempeña. En cambio, la morfología que hacía estudia la estructura interna de la palabra y clasifica a las palabras en variables e invariables. Pavas cap. Listo, chicos. Seguimos. Unidades sintácticas. A ver, la unidad de estudio de la sintaxis dijimos que era la oración y el sintagma. El sintagma, o también llamado frase. ¿Qué es una frase o sintagma? Es un conjunto de palabras que están ordenadas coherentemente y que cumplen una función. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si yo dijera sec mis de alumnos, ¿tiene sentido? Sec mis de alumnos, ¿tiene sentido? No. No está ordenado coherentemente, porque es un conjunto de palabras, sí, pero no están ordenadas coherentemente, porque no tienen sentido. Entonces no es frase, pero mis alumnos de SEC, esa sí es una frase. Conjunto de palabras, tienen un sentido coherente y pueden cumplir una función, por ejemplo, la función de sujeto. Mis alumnos de SEC ingresarán pronto. ¿Quiénes ingresarán pronto? Mis alumnos de SEC. ¿Te das cuenta? Ya, cumple una función, una frase, necesariamente. Veamos. ¿Y qué tipo de frases hay? Hay frases nominales, verbales, adjetivas, preposicionales y adverbiales. Frase nominal es aquella que tiene como núcleo al nombre o sustantivo. Recuerden, chicos, el tipo de frase va a depender de quién sea el núcleo. Si el núcleo es un sustantivo o un pronombre, frase nominal. Si el núcleo es un verbo, frase verbal. Si el núcleo es un adjetivo, frase adjetiva o adjetival. Si la frase está encabezada por una preposición, es una frase preposicional. Y si el núcleo es un adverbio, frase adverbial. ¿Ya? Entonces, mis alumnos de SEC, ¿cuál es la palabra más importante allí? La palabra más importante es alumnos. Y alumnos es un sustantivo. Entonces, ¿qué tipo de frase estamos encontrando? Si alumnos es un sustantivo, mis alumnos de SEC viene a ser una frase nominal, ¿verdad? Eso es. Tenemos acá nuestra frase nominal. Listo. Siguiente. Estudian lenguaje. ¿Cuál es la palabra más importante? Estudian.
Y estudian es un verbo. Por eso estudian lenguaje. ¿Qué tipo de frase viene a ser? Sería una frase verbal. Seguimos. Siguiente. Dice, sumamente motivados. ¿Cuál es el núcleo? El núcleo es motivados. Y motivados es un adjetivo. Entonces, ¿qué tipo de frase? Frase adjetiva. Frase adjetiva. Seguimos. Dice, con la profesora Anabel. Profesora, quien está encabezando es con. ¿Ya? Aquí no te interesa el núcleo, sino quién lo encabeza. Y en este caso, ¿quién está encabezando? Con, ¿verdad? Como lo encabeza con, ¿qué sería entonces con la profesora Anabel? Todo esto sería tu frase con la profesora Anabel. Sería una frase preposicional. Ya, pero yo les había enseñado algo. Recuerda, la frase preposicional es la unión de quién. Aquí tienes la unión de quién. De con, que es una preposición, más la profesora de lenguaje, que sería una frase de qué tipo. La profesora de lenguaje es una frase nominal. ¿Por qué nominal? Porque tiene como núcleo a quién. A profesora. Entonces, la frase preposicional aquí la tenemos formada por una preposición más una frase nominal. Ya, pero todo, con la profesora Anabel es una frase preposicional. Eso es lo que quiero que te quede claro ahora. Y muy temprano, ¿cuál es la palabra más importante? Temprano. Y temprano es un adverbio de tiempo. Por eso muy temprano sería una frase adverbial. La segunda unidad de la sintaxis que vamos a estudiar, chicos, es la locución. Al igual que la frase, también es un conjunto de palabras. Pero mientras que en la frase la estructura puede ser variable, por ejemplo, al decir los alumnos de SEC, puedo decir los estudiantes de SEC. ¿Sí? Aquí no. La estructura de la locución es fija, no puedes cambiarla. Por ejemplo, uña de gato, no puedes cambiar y decir uña de gata. ¿Te das cuenta? Porque al decir uña de gata, ya no te está refiriendo a la planta medicinal. Y las locuciones pueden ser de qué tipo? Sustantiva, adjetiva, adverbial, verbal, preposicional o conjuntiva. Una locución es sustantiva cuando funciona como si fuese un solo sustantivo, una sola palabra, una sola categoría gramatical, uña de gato, una sola categoría gramatical, es la planta medicinal. Duro de roer es una adjetiva, porque todo esto es como un solo adjetivo. Por ejemplo, ese hueso es duro de roer. Duro de roer. Duro de roer modifica el hueso. ¿De acuerdo? Si duro de roer está modificando a un sustantivo, entonces estos vienen a ser un adjetivo. Adjetivo. La profesora habla hasta por los codos. ¿Qué significa hasta por los codos? Que habla mucho. Hasta por los codos funciona como una sola palabra. Mucho, ¿verdad? Ustedes estudian porque quieren salir adelante, porque quieren, en vez de salir adelante, ustedes quieren triunfar. ¿Te das cuenta? Salir adelante. Pero no puedes cambiar esa estructura. No puedes cambiar esa estructura. Salir atrás, ya no, ¿te das cuenta? Encima de. El libro está encima del escritorio. Sobre, ¿sí o no? Encima de es como decir sobre. Es una preposición, es una locución prepositiva. No puede cambiar su estructura tampoco. Sin embargo, comí, sin embargo, aún no me sacié. Comí, pero aún no me sacié. Sin embargo, es como pero. Es una locución conjuntiva. Una conjunción formada por varias palabras y que no pueden cambiar su estructura. Yo no puedo decir con embargo porque ya no sería una conjunción. ¿Te das cuenta? Estructura fija. Ahora vamos a identificar las locuciones y las vamos a clasificar en locución sustantiva, adjetiva, adverbial, verbal, conjuntiva o preposicional. A ver, Fénix de los Ingenios. ¿A quién se le decía el Fénix de los Ingenios? A un escritor, a Lope de Vega. Fénix de los Ingenios, todo esto es un solo sustantivo. ¿Por qué? Porque es un nombre propio, ¿verdad? Es un nombre.
Nombre o sustantivo es lo mismo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nuestra locución sustantiva. Siguiente. Común y silvestre. Dice, ¿no? Es un hombre común y silvestre. Común y silvestre es una estructura ya fija. En vez de profesora, silvestre es como decir salvaje. Sí, claro. Pero tú dices, ¿es un hombre común y salvaje? No, porque ya le estás cambiando el sentido. Ya no sería una locución. Entonces, común y silvestre, como estaba modificando a hombre, es una locución adjetiva. ¿Por qué adjetiva? Porque modifica al sustantivo. Locución adjetiva. ¿Ya? Seguimos. A ver, llevar a cabo. Por ejemplo, el lunes se llevará a cabo la reunión. Se realizará. Llevar a cabo es lo mismo que realizar. Entonces, podemos reemplazar por un solo verbo. Locución verbal. De armas tomar. Ella es una mujer de armas tomar. De armas tomar, ¿a quién modifica? A mujer. Entonces, es una locución adjetiva porque modifica el sustantivo. ¿Qué significa una mujer de armas tomar? Una mujer decidida. Locución adjetiva. Locución adjetiva. Seguimos. No quiero que me tomes el pelo. No quiero que me engañes o que te burles de mí. Tomar el pelo, engañar, burlarse. Entonces puedes reemplazarlo por un verbo. Locución verbal. Meter la pata. Carlos, otra vez metiste la pata. Otra vez te equivocaste. Locución verbal. Puedes reemplazarlo por un solo verbo. A paso de tortuga. Tu amigo camina a paso de tortuga. ¿Cómo camina? Lentamente. Locución adverbial. Ya hemos visto nosotros esta locución también, ¿verdad, chicos? Locución adverbial. Has dado en el clavo. Es decir, has acertado. El verbo acertar. Locución verbal. No vas a dar en la tachuela, ¿verdad? O no vas a dar en el tornillo. ¿Te das cuenta? Al cambiar una palabra estás cambiando el sentido de todo. Ya no sería una locución. Entonces, dar en el clavo, esa sí es una locución verbal. No obstante. Estudió, no obstante, no dio el examen. Estudió, pero no dio el examen. Es una conjunción, pero como está formada por varias palabras, es una locución conjuntiva. Debajo de. Se escondió debajo de la mesa. Se escondió bajo la mesa. Y bajo es una preposición. Entonces, debajo de sería una locución preposicional. Eso es. Todas ellas presentan una estructura fija. No puedes cambiar su estructura. Eso es lo que lo diferencia de la frase. Estudiemos ahora nuestra siguiente unidad sintáctica, que es la oración. La oración, al igual que la frase y al igual que la locución, también está constituida por un conjunto de palabras. Pero, a diferencia de las dos anteriores, la oración sí expresa un pensamiento completo. La frase, la locución no. Por ejemplo, uña de gato, no expresa un pensamiento completo. Pero si yo digo la uña de gato es una planta medicinal, recién expresa un pensamiento completo. Ahí sería una oración. Si yo digo los alumnos de SEC, es una frase, pero no expresa un pensamiento completo. Pero al decir los alumnos de SEC son los próximos cachimbos, ahí recién expresa un pensamiento completo. Ahí es una oración. Entonces, una oración está constituida por un conjunto de palabras que expresan un pensamiento completo y que van a expresar la intención del hablante. Al decir, por ejemplo, ustedes son lo máximo, mi intención ¿cuál es? Informar algo, los estoy halagando. Al decir, bien, tú me respondiste correctamente, entonces yo te digo, bien. Estoy mostrando ¿qué? Mi agrado por lo que tú has hecho. ¿Te das cuenta? Estoy mostrando una emoción. Entonces también es una oración a pesar de no tener un verbo en su interior. Ojo chicos, una sola palabra puede ser una oración, siempre y cuando exprese un pensamiento completo. O un conjunto de palabras, como ustedes son lo máximo. ¿Bien? ¿Y necesariamente la oración tiene verbo?
No necesariamente, chicos. Por ejemplo, miren, en nuestra primera oración hay verbo. ¿Cuál es el verbo? Son. Pero en la segunda oración no hay verbo y a pesar de ello es oración. Prohibido fumar. No tiene verbo conjugado. Porque fumar, yo no digo yo fumar, tú fumar, el fumar. No está conjugado. No coincide con ningún pronombre. A pesar de ello es oración. ¿Por qué? Prohibido fumar. Si tú observas esto en un cartel, te están diciendo no fumes. ¡Ay! Te lastimaste con algo. Dices ¡ay! No tiene verbo, pero está expresando un pensamiento completo. También es una oración. Solo que hay oraciones que son unimembres y hay oraciones bimembres. Por ejemplo, nuestra primera oración, ustedes son lo máximo. ¿Quiénes son lo máximo? Ustedes sujeto. Si la oración puedes dividirla en sujeto y predicado, es bimembre. Pero bien, prohibido fumar y hay, tú no puedes identificar al sujeto. ¿Por qué? Porque al no haber verbo, no hay a quién preguntar para hallar al sujeto. Porque para hallar al sujeto se pregunta quién al verbo, quiénes al verbo. Y si no responde a la pregunta quién o a la pregunta quiénes, qué al verbo. ¿Qué más el verbo? ¿Quién más el verbo? ¿Quién es más el verbo? Y si no hay verbo, imposible hallar al sujeto. No existe sujeto en bien, en prohibido fumar y en hay. No existe sujeto en estas tres oraciones. A estas oraciones que no tienen verbo, ¿cómo se les llama? A las oraciones que no tienen verbo, que son bien, prohibido fumar, hay, se les denomina interjecciones. Interjecciones. ¿Ya? Continuamos, chicos. Siguiente diapositiva. Acá justo tenemos, mira, varias oraciones. ¡Socorro! El niño se está ahogando. Dice socorro. Esa es la intención. La intención es pedir ayuda. O tú estás supuestamente estudiando. Estás con tus clases virtuales, pero tú estudias en tu habitación de repente. Entonces tu mamá entra y te ve bien dormido ahí en la cama y dice, ¿con qué estudiando? Entonces también es una oración, O cuando saludas a tu vecina, hola, le dices, eso, oración también. O hace mucho frío, también es una oración, está expresando la intención del hablante. Seguimos. Y tenemos también a las proposiciones, pero las proposiciones no aparecen en cualquier oración, aparecen en una oración compuesta. ¿Ya? ¿Qué es lo que diferencia, chicos? Por ejemplo, al decir Juan estudia y Luis trabaja. ¿Cuántas oraciones hay? Juan estudia y Luis trabaja. De repente pensarán que son dos, pero es una sola. Juan estudia, que parece ser una oración, en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque está enlazada a Luis trabaja. Mediante la I se han enlazado. Y tú sabes que la oración termina en un punto. Y si está enlazada ya no puede ser una oración. Serían dos proposiciones que al unirlas recién vamos a formar una oración compuesta. Entonces, Juan estudia, primera proposición. Luis trabaja, segunda proposición. El nexo que está uniendo las preposiciones sería la I. Y al final de toda la oración, el punto. Pero al final de toda la oración recién. Entonces, chicos, ¿cuál es la diferencia entre la proposición y la oración? Primero, la proposición, ¿cómo es? A diferencia de la oración, que es una unidad independiente, la proposición, ¿cómo es? Dependiente. Mira, la proposición es dependiente, la oración es independiente. Si hubiese sido Luis estudia, punto, sería una oración. Pero si decimos Luis estudia y Carlos trabaja, ya no es oración. Hay dos proposiciones y son dependientes. ¿Por qué? Porque están enlazadas mediante un nexo que es la I en este caso. Cada proposición entonces está ligada a la otra mediante un enlace, mediante un nexo. ¿Sí? La oración es independiente, ¿por qué? Porque no está incluida en otra mayor. La proposición sí está incluida en otra estructura mayor que es la oración compuesta. A ver, además, la proposición no es una unidad de comunicación, sino parte de ella. Luis estudia y Luis trabaja. Luis estudia, no está completa esta idea hasta no decir también que Luis trabaja. ¿Te das cuenta? Entonces, Luis estudia es parte de una unidad de comunicación. ¿Sí? Al complementar Luis estudia y Luis trabaja, recién formaste la oración. La oración es una unidad de comunicación. La proposición
las proposiciones se enlazan mediante un nexo, hemos dicho, ¿verdad? Mediante un nexo. En cambio, la oración, ¿en qué termina? En un punto. Por eso, mientras que la proposición es dependiente, porque se enlaza mediante nexos, la oración, ¿cómo es? Independiente. ¿Por qué? Porque finaliza en ¿qué? En un punto. ¿Ya? Continuamos. Vamos a identificar nuestras proposiciones. Ya pues. Y si quieres identificar las proposiciones, ¿qué vas a hacer? Buscar tus verbos. Claro. Si hay dos verbos o más, entonces hay dos o más proposiciones. Primer verbo. Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Primer verbo, ¿cuál es? Vendrá. Segundo verbo, sabe. Dos verbos. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Dos. A ver, ¿cuál es la primera proposición aquí? Nuestra primera proposición es Martín vendrá mañana, ¿sí? ¿Y cuál sería nuestra segunda proposición? Su novia no lo sabe. ¿Recuerdas? Pero es una conjunción adversativa y está dentro de las conjunciones coordinantes. Entonces, Martín vendrá mañana, tu primera proposición coordinada. Su novia no lo sabe, tu segunda proposición coordinada. Y toda esta es una oración compuesta ¿de qué tipo? Coordinada. ¿Por qué coordinada? Porque sus proposiciones tienen igual jerarquía. ¿Ya? Segunda, Juan, quien es mi carpintero, hizo ese mueble. Primer verbo es. Segundo verbo, hizo. Dos verbos, dos proposiciones. Pero aquí, chicos, hay una particularidad. En la primera oración compuesta, las proposiciones se enlazaban mediante el pero, ¿verdad? Y era fácil, ¿por qué? Porque el pero las unía, pero no formaba parte de ninguna de ellas. Y las dos proposiciones tenían la misma importancia. Pero aquí, chicos, hay un detalle. Quien está enlazando las proposiciones, ¿cuál es? ¿Qué palabra? ¿Quién? ¿Ya? Pero, aquí hay una proposición que es más importante que la otra. ¿Cuál es la menos importante? La proposición subordinada. ¿Quién es mi carpintero? Es una proposición porque tiene un verbo en su interior, que viene a ser es. Listo. ¿Ya? ¿Y cuál es tu proposición principal? Juan hizo el mueble. Entonces no es como el anterior, ¿verdad? Que el pero unía las dos proposiciones, pero no formaba parte de ninguna de ellas. ¿Quién forma parte de tu proposición subordinada? Entonces, esta sería una oración compuesta, pero ¿de qué tipo? Subordinada. ¿Eh, chicos? Bien, con más detalle vamos a verlo todavía en el tema de oración compuesta. Lo importante es aquí que identifiquen que como hay dos verbos, hay dos proposiciones. Eso es lo que por ahora les voy a pedir. Solamente que busquen los verbos para saber cuántas proposiciones hay. Pero estoy avanzándoles algo más para que vean lo que vendrá a continuación en 3 semanas. ¿Sí? A ver, estas plantas no necesitan mucha cantidad de agua. ¿Cuál es el verbo o cuáles son los verbos? El verbo, ¿cuál es el verbo? Necesitan uno solo, no hay más. Entonces, profesora, un solo verbo, una sola proposición. Falso. Si hay un solo verbo, no puede ser proposición. Todo esto, ¿qué sería? Sería una oración simple. Estas plantas no necesitan mucha cantidad de agua, ya no es una proposición. Proposición si una está enlazada con la otra. Esta viene a ser una oración simple. Ya no es oración compuesta. Es una oración simple. Y en la oración simple no aparecen las proposiciones. Tienes que tomar coraje y afrontar el problema ya mismo, o tu madre te lo recriminará. Primer verbo. ¿Cuál es? Primer verbo es tienes que tomar o tomarás. Segundo verbo, afrontar, porque también vas a considerar a los infinitivos. Sobre todo, mira, fíjate aquí, tienes que tomar coraje y tienes que afrontar, así lo entendemos, ¿verdad? Entonces, afrontar. ¿Y cuál es el siguiente verbo? Recriminarás. Hay 3 verbos. ¿Cuántas proposiciones hay? 3 proposiciones. Vamos a localizarlas, ¿ya? A ver, primera, ¿cuál es? Tienes que tomar coraje. Segunda, tienes que afrontar el problema ya mismo. Y tercera, tu madre
te lo recriminará. ¿Sí? Entonces tenemos 3 proposiciones, chicos. Y aquí era sencillo, ¿por qué? Porque como están enlazadas mediante conjunciones coordinantes que son la I y ¿cuál la otra? La O. No hay problema, ¿por qué? Porque esta I, esta O no forma parte de ninguna de las dos, de ninguna de las proposiciones, solo las une, nada más. Igual que en la primera oración, Martín vendrá mañana, pero su novia no lo sabe. Similar era. A ver, no cocines si no tienes todos los ingredientes. Primer verbo, ¿cuál es? Nuestro primer verbo es cocines. Segundo verbo, tienes. 2 verbos, 2 proposiciones. ¿Cuál es el nexo que estamos utilizando para unirlas? El sino. ¿Ya? ¿Cuál sería tu primera proposición? Tu primera proposición es no cocines. No cocines. ¿Y cuál es tu otra proposición? Mira, el sí es una conjunción subordinante condicional, recuerda. Y si es subordinante, está formando parte de tu proposición subordinada. No cocines, proposición principal. Si no tienes todos los ingredientes, proposición subordinada. Por lo tanto, esta es una oración compuesta subordinada. ¿Y la anterior de qué tipo era, dijimos? Era una oración compuesta coordinada. Listo, siguiente. Los autos importados son bastante costosos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es solamente son. Ah, un solo verbo. Entonces, no hay proposiciones. ¿Qué tipo de oración esta? Es una oración simple. Segunda, voy porque me parece lo correcto. ¿Cuál es el primer verbo? El primer verbo es voy. ¿Y el segundo verbo cuál es? Parece. 2 verbos, 2 proposiciones. ¿Cuál es tu nexo? Tu nexo es porque. Ah, y el porque es una conjunción causal. Y las causales tú sabes que están dentro de las conjunciones subordinantes. Entonces aquí tienes una proposición subordinada que es desde el porque hasta el final. Proposición principal, voy. La proposición subordinada, porque me parece lo correcto. Ya recuerda que las conjunciones subordinantes forman parte de la proposición menos importante, de la proposición subordinada. Por lo tanto, esta sería una oración compuesta subordinada. Van a cerrar, debes darte prisa. Primer verbo, ¿cuál es? Van a cerrar o cerrarán. Segunda, debes darte o te darás. Debes dar, ¿no? O te darás prisa. Ya, 2 verbos, 2 proposiciones. Primera proposición, ¿cuál es? Van a cerrar. Segunda proposición, ¿cuál es? Debes darte prisa. Profesora, ¿y el nexo? Justamente aquí el nexo, chicos, ¿cuál es? La coma. ¿Ya, chicos? También una coma, un punto y coma o los 2 puntos pueden servir de elementos de enlace. Bien, entonces tenemos una oración. ¿De qué tipo? Teníamos una oración compuesta coordinada. ¿Por qué? Porque las proposiciones estaban unidas mediante la coma. Bien, chicos. Ahora vamos a ver las clases de oraciones. Existen oraciones enunciativas o aseverativas, dubitativas, desiderativas, imperativas o exhortativas, exclamativas e interrogativas. Las enunciativas, ¿qué hacen? Informan afirmativo o negativamente. Por ejemplo, ustedes jamás se rinden. Estamos informando. Dubitativas, duda e incertidumbre. Tal vez ella te ame. Desiderativas, deseo, ojalá cumplas tus proyectos. Imperativa, orden, sugerencia o ruego, no te vayas. Claro, así como le rogaste a ella, pero igual se fue, igualito. Exclamativas, admiración o sorpresa. ¡Ay! Cuando alguien te asustó, dices ¡ay! Y las interrogativas, que pueden ser directas o indirectas. Directas cuando llevan signos de interrogación e indirectas cuando no los llevan. Las directas, por lo tanto, dice, ¿te gusta el curso de lenguaje? ¿A qué carrera postulas? Y las indirectas, mira cómo cambia. Dime si te gusta el curso de lenguaje. Quiero saber a qué carrera postulas. También estás haciendo una pregunta porque necesitas una respuesta, pero la forma como vas a entonar o pronunciar es distinta. ¿Ya? Por eso no lleva signos de interrogación. Aquí no va a llevar. Y las interrogativas pueden ser totales o parciales. Totales, cuando tu respuesta puede ser un sí o un no. Parcial, cuando no puedes responder con un sí o con un no. Mira, ¿te gusta el curso de lenguaje? Obviamente van a decir sí. O de repente alguno dirá no. Entonces será una total. Dime si te gusta el curso de lenguaje. Es la misma pregunta. Y tú puedes responder con un sí o con un no. Parcial. No puedes responder con un sí o con un no. Necesitas una respuesta detallada. Por ejemplo, ¿a qué carrera postulas?
Por ejemplo, tú digas, postulo a derecho, postulo a administración. ¿Te das cuenta? Quiero saber a qué carrera postulas. Es la misma pregunta. Postulo a derecho, postulo a administración. Ah, ya. Entonces, interrogativas directas con signos, indirectas sin ellos. Total, sí o no. Parcial, respuesta detallada. Esa es la clasificación de la oración según la intención del hablante. Clasifiquemos ahora a la oración según la naturaleza del predicado. Esta clasificación, chicos, tiene mucho que ver con el tema que ya hemos tratado, que es la clasificación del verbo. ¿Recuerdas que había verbos copulativos, predicativos, transitivos, intransitivos? ¿Sí? Esto nos va a ayudar a clasificar ahora las oraciones. A ver, chicos, cuando existen dos tipos de oraciones que son la atributiva y la predicativa. Atributiva, cuando el predicado presenta verbo copulativo más el atributo. Recuerda que el verbo copulativo es el que no tiene sentido completo y requiere del atributo. El predicado era verbal o era una frase verbal predicativa cuando tenía verbo predicativo, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, verbo con sentido completo. Entonces, ¿cómo se clasifica la oración? La oración se clasifica como predicativa. Nuevamente, la oración es atributiva cuando tu predicado tiene verbo copulativo más atributo. La oración es predicativa cuando el verbo que posee por sí mismo tiene sentido completo, cuando el verbo es predicativo. Por ejemplo, todos quedamos muy satisfechos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es quedamos. Quedamos. Y si dijera todos quedamos, ¿puede acabar ahí la oración? No tiene sentido completo. Entonces, ¿qué requerimos? Necesitamos nuestro atributo. El atributo le va a dar sentido al verbo copulativo. ¿De acuerdo? Bien, entonces el predicado sería nominal o frase verbal atributiva. Y toda tu oración, ¿cómo se llama? Oración atributiva. Esto es según la naturaleza del predicado. Oración atributiva. ¿Ya? La otra dice, nosotros estamos en casa. ¿Cuál es el verbo? El verbo es estamos. Profesora, pero si yo digo nosotros estamos no tiene sentido. Es un verbo copulativo. Normalmente estar es un verbo copulativo, pero para que sea copulativo debe tener un atributo. ¿Hay atributo? Observen, chicos, ¿hay o no hay atributo? ¿Qué es en casa? Porque tú sabes que nosotros es el sujeto, ¿verdad? Ya. En el predicado, estamos es el verbo. Generalmente copulativo hemos dicho. Pero dime, ¿en casa es un atributo? No. ¿Qué es en casa? En casa es un complemento circunstancial del lugar. Ah, entonces ese verbo estamos, que normalmente es copulativo, ¿en qué se ha transformado? Al no tener atributo, se ha transformado en un verbo predicativo. ¿Y qué significa? Que el predicado ya no es nominal, sino verbal, o la frase verbal es predicativa. ¿Por qué? Porque tiene verbo predicativo. Por lo tanto, la oración, ¿cómo se clasifica? Como oración predicativa. A ver, si la oración hubiese sido, nosotros vivimos contentos. Nosotros vivimos. ¿Tiene sentido completo? Sí. Verbo predicativo. Entonces, toda la oración sería predicativa por el verbo. ¿Ya? También la oración podría ser transitiva o intransitiva. ¿Cuándo es transitiva? Cuando tiene objeto directo. ¿Cuándo es intransitiva? Cuando no tiene objeto directo. Y recuerda que para hallar al objeto directo vas a reemplazar al posible objeto directo por lalos y lolas. ¿Y cuál era la forma tradicional de hallar a lo de? Quemas el verbo. Pero como te podía fallar, lo que nunca te fallaba era el reemplazo. Bien, veamos. Dice, fiesta clandestina causó la muerte de varios jóvenes. ¿Cuál es el verbo? El verbo es causó. ¿Y cuál
es el sujeto? A ver, ¿quién causó? No es una persona. Entonces, ¿qué causó? La fiesta clandestina. Fiesta clandestina es el sujeto y lo demás es tu predicado. Pero a mí me interesa saber si hay o de. ¿Hay o de? Profesora, para llegar a lo de pregunto qué más el verbo. ¿Qué causó? La muerte de varios jóvenes. Pero para estar seguros de que realmente hemos hallado al objeto directo, a este posible objeto directo, ¿por qué lo reemplazo? Por Lalos o Lolas. Fiesta clandestina, la causó. Recuerda que este la, ¿a qué está reemplazando? Este la, ¿a quién está reemplazando? Está reemplazando la muerte de varios jóvenes. Fiesta clandestina la causó. O sea, si tiene un objeto directo. ¿Qué significa esto? Que tu oración, ¿cómo es? Tu oración es transitiva. ¿Ya? Tu oración es transitiva. Oración transitiva. Ellos celebraban en pleno toque de queda. ¿Cuál es el verbo? Celebraban. ¿Quiénes celebraban? Ellos. A ver, ¿qué celebraban? No hay una respuesta en esta oración. Por lo tanto, no hay objeto directo. Además, por si tú de repente piensas que en pleno toque de queda es un o de, ellos la celebraban o lo celebraban, ¿reemplazaría en pleno toque de queda? No. Por lo tanto, no hay objeto directo. Y esta oración ya no sería transitiva porque no hay o de. ¿Cómo sería? Intransitiva. Sujeto ellos, lo demás predicado, y como no hay o de, ya que en pleno toque de queda es un circunstancial de ¿qué? ¿Qué es en pleno toque de queda? Circunstancial de tiempo, ¿sí o no? Complemento circunstancial de tiempo. Como no hay objeto directo, chicos, nuestra oración, ¿cómo es ahora? Nuestra oración es intransitiva. Intransitiva, eso es. ¿Ya? Siguiente. También podemos clasificar a las oraciones como reflexivas o recíprocas. Ya, tiene que ver con la clasificación del verbo, profesor, es lo mismo que habíamos visto en el tema del verbo. Así es. Mira, ¿recuerdas había verbos reflexivos y verbos recíprocos? ¿Cuándo el verbo era reflexivo? Cuando el verbo admitía los pronombres metes en los os y la acción volvía al sujeto. ¿Te dabas cuenta de que la acción volvía al sujeto? Porque el verbo podía tener los refuerzos a mí mismo, a ti mismo o a sí mismo. En cambio, es recíproco cuando tiene senos el verbo, ¿verdad? Cuando el verbo tiene senos era recíproco y la acción era compartida. Por eso el verbo aceptaba el refuerzo mutuamente. Vamos a ver. Nena, no te peines en la cama. ¿Cuál es el verbo? Peines, peines. ¿Y tiene metes en os? ¿Sí? El verbo es peines. ¿Y tiene metes en os? Sí, ¿qué tiene? Tiene te. O sea, podría ser. No digo que sea. Todavía falta ver si admite el refuerzo o no. Podría ser porque tiene te. A ver, no te peines a ti misma. ¿Tiene sentido la oración? Sí. Entonces, el verbo es reflexivo y tu oración también, ¿cómo es? Tu oración es reflexiva. Oración reflexiva. ¿Listo? La acción está volviendo al sujeto. Ya. La segunda. Nos saludamos a 2 metros de distancia. ¿Cuál es el verbo? Saludamos. Saludamos. Profesora, ¿tiene senos? ¿Tiene senos? Claro, porque ¿tiene qué pronombre? Tiene el pronombre nos. Ya, podría ser un recíproco, pero vamos a ver si la acción es compartida. ¿Admite el refuerzo mutuamente? Nos saludamos a 2 metros de distancia mutuamente. Claro, porque yo te saludo y tú me saludas. ¿Qué significa? Que nuestra oración ahora, ¿cómo es? Como el verbo es recíproco, la oración también es recíproca. También podemos clasificar a las oraciones en personales e impersonales. ¿Cuándo es personal? Cuando tiene un sujeto, cuando la oración presenta sujeto. Este sujeto puede ser tácito. ¿Qué significa tácito? Que se sobreentiende, o puede ser expreso. ¿Qué significa expreso? Que está presente en la oración. O la oración puede ser impersonal, cuando simplemente no existe sujeto. Por ejemplo, habían trabajado arduamente. ¿Cuál es el verbo?
habían trabajado. A ver, ¿y cuál sería el sujeto, chicos? No puede ser arduamente, ¿verdad? A ver, ¿quiénes habían trabajado? Profesora, no está el sujeto. No está, pero se sobreentiende. ¿Cuál sería ese sujeto? ¿Quiénes habían trabajado? Ellos. Y ellos es un sujeto, pero sujeto expreso o tácito. Es un sujeto tácito, así es, sujeto tácito. Como tiene sujeto, aunque sea tácito, ¿cómo es tu oración? Tu oración es personal, sí tiene sujeto. La segunda, hubo muchas quejas de los vecinos. ¿Cuál es el verbo? El verbo es hubo. ¿Y recuerdas el haber? ¿Recuerdas el verbo haber? Si el haber, claro, estás pensando en hay, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Mira, cuando el verbo haber lo puedes reemplazar por hay, es impersonal. ¿Cómo que es impersonal? Que no admite sujeto. A ver, ¿puedes reemplazar por hay? Inténtalo. ¿Cómo sería? Hay muchas quejas de los vecinos. Sí, sí se puede reemplazar por hay. Entonces este verbo haber es impersonal. ¿Qué significa? Que no hay sujeto. Y la oración, ¿cómo se clasificaría, por lo tanto? La oración también se clasificaría en impersonal. Oración impersonal. Profesora, pero ahí hay un error, porque como son muchas quejas, entonces debería ser hubieron. No. Recuerda, cuando el verbo haber se reemplaza por hay, no existe sujeto. Y como no hay sujeto, no podemos hacer concordar el verbo con nadie. ¿Por qué? Porque el verbo debe concordar en número y persona con el sujeto, no con el predicado. No con un elemento del predicado, sino con el núcleo del sujeto. Entonces, por eso, si el verbo haber se reemplaza por hay, necesariamente, obligatoriamente, debes utilizarlo en qué número? En número singular. Esto es obligatorio. Entonces, por más que sean muchas quejas, como no es el sujeto, debe estar en singular. Hubo. ¿Ya? Continuamos. También la oración podemos clasificarla en activa y pasiva. Activa, cuando el sujeto realiza la acción. Pasiva, cuando el sujeto no realiza, sino recibe la acción. Y quien va a realizar la acción será un elemento del predicado llamado agente. El agente, chicos. ¿Y qué es el agente? El agente es quien realiza la acción cuando el sujeto es pasivo y está encabezado por la preposición por. ¿Y cómo nosotros nos damos cuenta si el sujeto realiza o no la acción? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Mira, esta pregunta que ves aquí. ¿Quién realiza la acción de, por ejemplo, comprar? ¿Quién realiza la acción de ingresar? ¿Quién realiza la acción de comer? ¿Quién realiza la acción de vivir? Etcétera. ¿Ya? Vas a agregarle un verboide infinitivo donde están los puntos suspensivos. Veamos, dice, mis alumnos analizan la oración. ¿Cuál es el verbo? Lo primero siempre es localizar a tu verbo para poder hallar los elementos, ¿verdad? ¿El verbo cuál es? Analizan. Ahora yo quiero saber cuál es el sujeto para determinar si es activo o pasivo. ¿Quiénes analizan? Para hallar al sujeto. ¿Quiénes analizan? Mis alumnos. Ya. Mis alumnos es nuestro sujeto y todo lo demás que es nuestro predicado. Sujeto, predicado. Quiero saber si mi sujeto es activo o pasivo. Entonces pregunto, mira, ahí está la pregunta. ¿Quién realiza la acción de qué? Analizar. ¿Quién realiza la acción de analizar? ¿La oración? No, ¿verdad? ¿Quién realiza la acción de analizar? Mis alumnos. O sea, el sujeto está realizando la acción y por lo tanto, ¿qué tipo de sujeto es? ¿Es un sujeto activo o pasivo? Es un sujeto activo y si el sujeto es activo, la oración es activa. Y aquí no va a aparecer ningún agente. El agente solo aparece cuando el sujeto es pasivo. Oración activa. Entonces, veamos nuestra siguiente oración. Mira, esta oración activa, antes de ello, esta oración activa nosotros podemos transformarla a pasiva. Pero hay una condición, que la oración activa tenga objeto directo.
¿Hay objeto directo en esta oración activa? Recuerda que esta es una oración activa. ¿Hay objeto directo o no? Profesora, la oración es el objeto directo. Yo pregunto, ¿qué analizan? Respuesta a la oración. Pero recuerda que para estar seguros debemos reemplazar por la, los y lolas. A ver, mis alumnos la analizan. Ah, sí, la oración podemos reemplazarlo por la, los y lolas. Por eso la oración es nuestro objeto directo. ¿Qué significa? Que esta oración sí la vamos a poder transformar a pasiva. Tiene objeto directo. ¿Y cómo lo hacemos? Hay un método que no falla. ¿Qué vas a hacer? Al posible, perdón, ¿qué vas a hacer? Vas a transformar esta oración. Así, aspas simples, chicos, es el método. Va para acá, va para aquí y aquí está el verbo. Mira, no es solo cuestión de cambiar el orden de los elementos, no, es transformar. No es solo cambiar la ubicación, es transformar la oración. Mira, dice, la oración, luego, en vez de analizan, vas a utilizar una perífrasis verbal que debe tener esta estructura, ser más participio. Es viene del verbo ser, analizada, participio. Entonces, ese es nuestro nuevo verbo, ¿ya? Y lo que eran mis alumnos, ya no será mis alumnos, sino por mis alumnos. Le vas a agregar la preposición por. Mis alumnos analizan la oración, oración activa. Transformándola a pasiva sería la oración es analizada por mis alumnos. Ya, ahora vamos a analizar esta oración pasiva. Primero, el verbo es analizada. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién es analizada? No hay respuesta. Pero pregunta ¿qué? Para hallar al sujeto, si no te responde a la pregunta ¿quién? Como última opción preguntas ¿qué? Pregunté ¿quién es analizada? No había respuesta. Entonces pregunto ¿qué es analizada? Respuesta, la oración. La oración viene a ser nuestro sujeto y todo lo demás es el predicado. Ya. Quiero saber si nuestro sujeto es activo o pasivo. Nuevamente la pregunta, ¿quién realiza la acción de analizar? Chicos, ¿y quién realiza la acción de analizar? ¿Ah? ¿Quién realiza la acción de analizar? ¿La oración? No. ¿Quién realiza la acción? Los alumnos. Ah, o sea, ¿tu sujeto cómo es? ¿Activo o pasivo? No está realizando la acción. Por eso tu sujeto es pasivo. Y como tu sujeto es pasivo, ¿quién realiza la acción? Un elemento del predicado llamado ¿cómo? Llamado agente. Aquí tienes tu agente. Y recuerdas que el agente está encabezado por la preposición por, ahí lo tienes. El agente no solamente es mis alumnos, sino por mis alumnos. La preposición forma parte del agente. ¿Ya, chicos? Mira, ¿y qué había pasado? Esta oración, como el sujeto es pasivo, esta oración es pasiva. ¿Qué pasó en el cambio de oración pasiva a oración activa? ¿Qué ocurrió? Mira, ¿cuál fue la transformación? Expliquemos. Primero, el objeto directo, ¿en qué se transformó? El objeto directo se transformó en el sujeto. Mira, el objeto directo se transformó en el sujeto. El sujeto se transformó en agente. Y el verbo se transformó en una perífrasis verbal, que tiene la estructura ser más participio. Bien, chicos. Ahora vamos a desarrollar nuestras preguntas tipo examen de admisión. Pregunta número 1. ¿Es verdad con respecto a la oración? A ver, chicos, ¿qué es verdad con respecto a la oración? Dice la A, carece de autonomía sintáctica. ¿Verdadero o falso? La oración es independiente semántica y sintácticamente. Es independiente por su significado y por su función. Por eso, toda oración ¿en qué termina? En un punto. Entonces, esto es falso. Como tú lo has notado, esto es falso. ¿Ya? A ver, expresa la actitud del hablante. La oración debe indicar la intención o actitud del hablante. Esta es verdadera. Ah, ya. Tenemos la B entonces como verdadera. Pero veamos las demás. No puede estar formado por una palabra y cuando digo gol, o cuando digo auxilio,
Está formado por una sola palabra. Estudien, es oración. Falso, falso. Puede estar formado por una palabra. Presenta exclusivamente construcción nominal. Construcción nominal o frase nominal es lo mismo. O sintagma nominal también es lo mismo. Presenta exclusivamente construcción nominal. Puede que no la tenga. Por ejemplo, cuando yo digo simplemente estudien, tiene solamente verbo. Solo tiene frase verbal y ya es una oración. Ajá, entonces esto es recontra falso. Falso. ¿Necesariamente tiene verbo? Cuando dices, ¡ay! Auxilio. Gol. No tiene verbo. Y cuando no tienen verbo, las oraciones son necesariamente unimembres, ¿verdad? Esto también es falso. Por eso, la alternativa correcta es la B. 1, bebecita. 2. ¿Qué alternativa muestra un criterio de análisis sintáctico? ¿Recuerdan al inicio de la clase? Les había mostrado la diferencia entre un análisis morfológico y un análisis sintáctico. Veamos. Ísimo, érrimo se utilizan para formar superlativos. Chicos, ísimo, érrimo, ¿qué son? Ísimo y érrimo, ¿qué son? Son morfemas, ¿sí o no? Son morfemas para los adjetivos, por ejemplo, de bueno, buenísimo, de pobre, paupérrimo, que expresan la máxima intensidad. Pero si estás hablando de la estructura de la palabra, que la palabra presenta morfemas como ísimo y como érrimo, ¿qué tipo de análisis es este? No es sintáctico, sino ¿qué tipo de análisis es? Este es un análisis morfológico. Ah, ya. Análisis morfológico. No pasa nada con la A. Seguimos. La B dice, en mano de hierro hay un uso connotado de la palabra hierro. Claro, uso connotado significa subjetivo. ¿Sí? Hay un sentido subjetivo de la palabra. ¿Estamos hablando sobre qué? Sobre el significado de las palabras. ¿Y quién estudia el significado de las palabras? Ya tú lo sabes. Esto lo estudia, no la morfología, no es la morfología. La morfología estudia la estructura de la palabra. Quien estudia el significado es la semántica. A ver, la C. ¿Una oración puede carecer de sujeto en algunos casos? Sí, puede carecer de sujeto. ¿Cuándo? Cuando la oración es como unimembre o impersonal. Entonces, este es un análisis sintáctico. Eso es lo que nos interesa. ¿Es un análisis sintáctico? Sí, porque estamos hablando sobre ¿qué? Sobre la estructura que presenta la oración. Ah, ya, estás hablando sobre la oración, ¿sí o no? Y tú sabes que la sintaxis tiene como objeto de estudio al sintagma, frase y a la oración. ¿Sí? Sintagma o frase, que es lo mismo, y a la oración. Chicos, ¿y la oración es un tipo de sintagma? Sí, también. A la oración también se le dice sintagma oracional. ¿Ya? A la oración también se le dice sintagma oracional. Seguimos. Entonces, chicos, una oración puede carecer de sujeto en algunos casos. Ese es un análisis sintáctico. ¿Por qué? Porque estamos viendo los elementos de la oración, la estructura de la oración, sintaxis. Pescar es un verbo irregular. ¿Por qué decimos que pescar es un verbo irregular? Porque al conjugarlo su estructura cambia, ¿sí o no? ¿Cómo así, profesora? A ver. Por ejemplo, en pescar. Decir pesc. ¿Cuál es la raíz de pescar? Pesc. Yo pesco. En pretérito, ¿cómo es? Pero aquí habría un error, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pescar no es irregular. Pescar sigue siendo regular. Pero bueno, se está haciendo un análisis morfológico. Mira, aquí cuando yo digo en pretérito pesqué, ¿qué pasa? Es cierto que la raíz ha cambiado, pero el sonido sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Pesc, pesc. Por lo tanto, este verbo, ¿cómo es? Regular. Decir que es irregular, esto es falso.
Esto es falso porque es regular. Pero ¿de qué estamos hablando? Lo importante es que estamos hablando sobre la estructura, ¿sí o no? Estructura de la palabra, la estructura interna de la palabra. Ah, ¿qué tipo de análisis estaríamos haciendo? Estamos haciendo un análisis, si estamos hablando de la estructura de la palabra, el análisis es morfológico. ¿Sí? Sí. Pero recuerda que pescar sigue siendo regular, porque a pesar de que cambió la letra, el sonido es el mismo. ¿Ya? Análisis morfológico. Y la E. La preposición y la conjunción tienen inventario cerrado. Si estamos hablando del inventario de palabras, ¿quién estudia el inventario? Esto lo estudia la lexicología. ¿Recuerdas? Lexicológicamente decíamos que el sustantivo presentaba un inventario abierto, que el adjetivo presentaba un inventario abierto, que las preposiciones presentaban un inventario cerrado. Ese es el criterio lexicológico. ¿Ya? Un análisis lexicológico estaríamos haciendo aquí. Por lo tanto, mis alumnos, alternativa 2, cabrito. Siguiente pregunta. ¿Dónde hallamos frase nominal? ¿Cuándo la frase es nominal? Cuando presenta como núcleo a quién. Cuando tiene como núcleo a quién. A un sustantivo, a un pronombre, o podría ser también, chicos, a una palabra sustantivada. Por ejemplo, al decir el sí de tu novia. El sí de tu novia. ¿Cuál es el núcleo? No es novia, no, porque si dices de tu novia, como de es una preposición, lo que va después de la preposición tiene menor valor. Sí es la palabra más importante. Y sí, normalmente es un adverbio, pero gracias al artículo el se transformó en sustantivo. Es una palabra sustantivada. Y por lo tanto, el sí de tu novia sería una frase nominal. ¿Ya? A ver, ¿dónde encontramos frase nominal? Vive muy lejos de aquí. ¿Tú encuentras por ahí algún sustantivo, un pronombre, una palabra sustantivada para decir que podría ser núcleo de una frase nominal? No hay. A ver, en la B, tengo una gatita una gatita de varios colores. Profesora, y hay un sustantivo que es gatita. ¿Cierto? Ya, mira, hay un sustantivo que es gatita. Pero no digo que solamente gatita sea la frase nominal, sino ¿cuál sería la frase nominal? Gatita sería el núcleo de tu frase nominal. Pero ¿cuál sería tu frase nominal completa? Recuerda que la frase nominal está formada por un conjunto de palabras ordenadas coherentemente y que tienen una función. Gatita no está funcionando sola, sino una gatita de varios colores. ¿Qué, profesora? ¿Por qué todo eso, profesora? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Una gatita de varios colores. O reemplaza por Lalos y Lolas. La tengo. Ah, profesora. O sea que una gatita de varios colores está funcionando como objeto directo, porque podemos reemplazarlo por la, ¿sí o no? Como podemos reemplazar por la, entonces una gatita de varios colores funciona como objeto directo. ¿Te das cuenta? La frase cumple una función dentro de la oración. Esta frase que he resaltado está cumpliendo la función de ¿qué? De objeto directo. ¿Y cómo me doy cuenta de que es una frase nominal? Porque tiene como núcleo a quién? A gatita. ¿Sí? ¿Y gatita qué es? Gatita es un sustantivo o nombre. Entonces, aquí tenemos una frase nominal. Una gatita de varios colores. ¿Y por qué, profesora, no pudo ser solamente una gatita? Porque no estaría completo el objeto directo. Mira, si reemplazas la tengo de varios colores, no, es la tengo. Al decir la tengo, te estás refiriendo a la gatita de varios colores. Ya. En la C tuvo que salir enseguida. Primero que no hay algún sustantivo como para, o un pronombre o una palabra sustantivada como para poder decir que había por ahí una frase nominal. Descartada. En la D, volveremos cuando se hayan marchado. Tampoco tenemos algún sustantivo, pronombre o palabra sustantivada. A ver, terminaremos contra viento y marea. Profesora, hay dos sustantivos, viento, marea. Ya, pero acá mucho cuidado. ¿Por qué? A ver,
¿Cómo terminaremos? ¿Cómo terminaremos? Contra viento y marea. Chicos, contra viento y marea. Esto lo hemos visto. ¿Qué es? Es una estructura fija, ¿verdad? Contra viento y marea. Así como cuando dices hasta por los codos, en un abrir y cerrar de ojos, con las manos en la masa. Es una locución porque su estructura es fija. Entonces, si todo contra viento y marea es una locución, no puedes decir que es una frase nominal. Es una locución ¿de qué tipo? Yo pregunto ¿cómo? Y me responde esto. Mira, ¿cómo terminaremos? Contra viento y marea. Es una locución adverbial. ¿Por qué, profesor, adverbial? Porque está indicando el modo, ¿sí? Y además, ¿el adverbio a quién modifica? Recuerda, ¿el adverbio a quién modifica? El adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Y en este caso, contra viento y marea, ¿quién está modificando? Al verbo. Entonces, contra viento y marea es un adverbio, pero como está formado por varias palabras, ¿cómo lo llamamos? Locución adverbial, ¿ya? Por eso la alternativa correcta ya sabes cuál es, la B. Siguiente. Elija la alternativa en la que la frase subrayada sea preposicional. A ver, mis alumnos, para que la frase sea preposicional, ¿quién debe encabezarla? Su nombre ya lo dice, una preposición. A ver, una encantadora muchacha, bastante cerca, debajo de la mesa, sus negros y risueños ojos, el libro del lenguaje. ¿Dónde hay frase preposicional? Es la D. ¿Por qué? La C. ¿Por qué, profesora, la C? Pero debajo, profesora, no es una preposición. Debajo no, pero debajo de sí lo es. Mira, ¿no la ves todavía? Mira aquí. A ver, un momentito. Ya, mira. Debajo de. Es una locución prepositiva, porque puedes reemplazarla por. ¿Cómo? ¿Por qué lo puedes reemplazar? Debajo de. Bajo, ¿sí o no? Lo reemplazas por bajo. Bajo la mesa. Y bajo sí es una preposición. A ver, ¿cuáles son las preposiciones? Nexos. A ver, ¿cuáles son? A, ante, bajo. Ahí está. Cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, so, tras, durante, mediante, vía, versus. Obvio que tú ya las has aprendido. Tienes que memorizarlas, ya tienes que memorizar estas preposiciones. Entonces, debajo de es lo mismo que bajo. Es una locución preposicional o prepositiva, como la quieras llamar. Y si está encabezada por una preposición, tu frase es preposicional. Por lo tanto, alternativa sería la C. Profesora, ¿y por qué no la A? Ya, ¿qué pasó con la A? Observa. Es una encantadora muchacha. Una encantadora muchacha. ¿A quién tiene como núcleo? El verbo no está subrayado, solamente una encantadora muchacha. ¿Cuál es la palabra más importante allí? Muchacha, así es. Y muchacha es un sustantivo. Por lo tanto, todo lo que está ahí subrayado sería una frase nominal. En la B, bastante cerca. Viven bastante cerca con sus abuelos. Bastante cerca. ¿Cuál es el núcleo de esta frase? Bastante cerca. Cerca. Y cerca es un adverbio. Frase adverbial. A ver, en la D. Me aturden sus negros y risueños ojos. Sus negros y risueños ojos. ¿Cuál es el núcleo? No son los negros, no te aturden los negros, no, tranquila, no. Los ojos, ¿sí o no? Ojos, y ojos es un sustantivo, entonces frase nominal. El libro del lenguaje, ¿cuál es el núcleo? Libro. No puede ser el núcleo lenguaje. ¿Por qué? Porque si tienes la preposición de, significa que lo que va después tiene menor valor, porque la preposición de es un nexo subordinante. Enlaza un elemento que es el principal, que sería el libro, con un elemento que es el subordinado, que es lenguaje. ¿De acuerdo? Y como el núcleo es libro, sería frase nominal el libro del lenguaje. Pregunta número 5. Señala el sintagma o frase que consta de dos determinantes. Recuerda que los determinantes son modificadores del sustantivo.
modificadores del sustantivo. Veamos entonces. Ya. La A, muy bien amoblado, es una frase o sintagma. ¿Pero qué tipo de frase es? Muy bien amoblado. ¿Cuál es la palabra más importante? Amoblado. Amoblado es un adjetivo. Entonces, esta es una frase adjetiva. Pero muy y bien no son determinantes, sino adverbios. ¿Recuerdas? El adverbio modifica al adjetivo, no al sustantivo. ¿Sí? A ver, muy es un adverbio que está modificando a bien. Y bien es un adverbio que está modificando a amoblado. Pero no hay determinantes. Entonces, descartada la A. En la B, mis dos amigas es una frase. ¿Qué tipo de frase es? Es una frase nominal, porque tiene como núcleo ¿a quién? Al sustantivo amigas. Y en esta frase nominal, ¿hay determinantes que estén modificando al núcleo? Amigas es tu núcleo, tú lo sabes, ¿sí? 2 es tu primer determinante. Mis es tu primer determinante. ¿Determinante de qué tipo? Posesivo. ¿Que está modificando a quién? A las amigas. Y 2 también es tu segundo determinante. ¿Que está modificando a quién? También a las amigas. Entonces la alternativa sería B. ¿Por qué no la C? Tras la valla. Chicos, tras la valla está encabezada por qué palabra? Tras. Mira, observa. La frase es tras la valla, ¿verdad? Pero como la encabeza atrás, es una frase preposicional. Frase preposicional, ¿ya? Profesora, pero usted me dijo que dentro de la frase preposicional, yo podía encontrar una frase nominal. Cierto, cierto, tienes razón ahí. Entonces, ¿cuál sería tu frase nominal? Tú le quitas la preposición. A ver, ¿cuál es la frase nominal? La valla. Y en la valla viene a ser tu núcleo. Y la, que es un determinante, sería el modificador de ese núcleo. Pero como hay un solo determinante, tampoco puede ser la C. Descartada la C. A ver, alguno de vuestros amigos. ¿Cuál es la palabra más importante en alguno de vuestros amigos? No puede ser amigos. ¿Por qué? Porque si tienes antes la preposición de, amigos tiene menor valor. ¿El núcleo cuál es? Alguno. Mira, alguno de vuestros amigos es una frase que tiene como núcleo ¿a quién? A alguno. Pero alguno, aquí, ¿cómo está funcionando? Como si fuese un pronombre, ¿sí o no? Un pronombre. Está reemplazando a alguien. Entonces es un pronombre. Y el pronombre, ¿cómo está actuando acá? Este pronombre está actuando como núcleo de tu frase. ¿Y núcleo de qué frase es el pronombre? De una frase nominal. Todo lo que tú ves aquí entonces es una frase ¿de qué tipo? Frase nominal, que tiene como núcleo a alguno que es un pronombre y que sería de vuestros amigos. Si está encabezado por de, todo esto sería un modificador indirecto. ¿Y este modificador indirecto qué es? Esta es una frase preposicional. ¿Por qué frase preposicional, profesora? Porque está encabezada por de. Profesora, pero usted me dijo que dentro de la frase preposicional podíamos encontrar una frase nominal, ¿cierto? ¿Cuál sería? Vuestros amigos sería tu frase nominal. Pero en vuestros amigos, ¿cuál es el único núcleo? El único núcleo es amigos y vuestros, ¿qué sería? Vuestro sería el determinante que está modificando al núcleo amigos. Pero como hay un solo determinante, entonces descartada. Te dice que conste de dos determinantes. Tus bellos ojos. ¿Cuál es la palabra más importante en la frase? En la frase tus bellos ojos. El núcleo es ojos. ¿Sí? El núcleo es ojos. Y ojos es un sustantivo. Por lo tanto, toda tu frase ¿de qué tipo es? Ojos es el sustantivo, toda tu frase es nominal, ¿sí o no? Ojos es tu núcleo. Profesora, y ahí también hay dos determinantes. Falso, mira. Tus es un determinante posesivo, que está actuando como modificador directo ¿de quién? Del núcleo que es ojos. Profesora, bellos también es un determinante que modifica el núcleo. No, porque bellos es un adjetivo, no un determinante. Recuerda, los adjetivos indican cualidades o características. En cambio, los determinantes indican pertenencia, ubicación,
cantidad, pero jamás indican cualidad. Jamás indican característica. No describen al sustantivo. Por eso, solo hay un determinante en la E. Alternativa correcta, P. Siguiente, 6. Se ha subrayado la frase verbal en. A ver, ¿dónde tenemos frase verbal subrayada? Para que la frase sea verbal, ¿a quién debe tener como núcleo? Al verbo, al verbo. Los colores claros resultan muy relajantes. Resultan muy relajantes. ¿Cuál es la palabra más importante? Resultan. Y resultan es un verbo. Ah, resultan es un verbo. A ver, ¿y quiénes resultan muy relajantes? Los colores claros. Entonces, chicos, los colores claros es tu sujeto o frase nominal. Y resultan muy relajantes es tu predicado o frase verbal. Entonces, se ha subrayado la frase verbal, ¿dónde? En la A. ¿Y por qué no la B, profesora? Dice, ha hecho todo esto por ti. Primero, ¿quién ha hecho? Él. Frase verbal es igual que predicado, ya chicos, frase verbal es igual que predicado. Entonces nos están preguntando en qué alternativa está subrayado qué, el predicado, ¿ya? Eso es lo que nos están preguntando, chicos. Frase verbal es equivalente a decir que el predicado. Te están diciendo en qué alternativa se ha subrayado correctamente el predicado. Eso es lo que te están diciendo en otras palabras. Entonces, primero vamos a hallar a nuestro sujeto y luego al predicado, ¿sí? A ver, en la primera oración habíamos hallado al verbo que es resultan. ¿Y quiénes resultan? Los colores claros, sujeto o frase nominal, y todo lo demás el predicado o frase verbal. ¿Sí? Está subrayado el predicado, por eso era la A. ¿Por qué no la B? Han hecho todo esto por ti. ¿Cuál es el verbo? El verbo es han hecho. ¿Y quiénes han hecho? ¿Quiénes han hecho? ¿El sujeto cuál es? Ellos. Ah, ellos. ¿Qué significa? Que la frase verbal, ¿cuál sería? Chicos, ¿cuál sería toda tu frase verbal? Todo lo que está ahí. Han hecho todo esto por ti. Todo lo que está ahí. Incorrecta. A ver, la C. El profesor nos contó un mito griego. ¿El verbo cuál es? Contó. ¿Y quién contó? ¿Quién contó? El profesor. El profesor es tu sujeto y todo lo demás es el predicado. Y el predicado es lo mismo que decir la frase verbal. Por lo tanto, incorrecto. Todo esto nos contó un mito griego, debería estar subrayado. En la D, a todos nos sorprendió tu presencia. Profesora, ahí está, mira el verbo y está subrayado. Pero espérate, no te emociones, tranquila, espérate, mira, tranquilo. El verbo es sorprendió. ¿Qué pregunto para hallar al sujeto primero? ¿Quién sorprendió? ¿Sí? ¿Sí? A ver, mira, otra vez, el verbo sorprendió. Preguntamos, ¿quién sorprendió? ¿Hay respuesta? A todos nos sorprendió tu presencia. ¿Quién sorprendió? ¿Hay respuesta? No. Pero si pregunto a todos, profesora, ¿a quién sorprendió? Respuesta a todos. No, no puedes hacer eso. Nunca preguntes a quién. ¿Quién? ¿Quiénes o qué? Si pregunté quién, no había respuesta. Entonces, pregunto qué. ¿Qué sorprendió? Respuesta, ¿qué sorprendió, chicos? Ah, tu presencia. Tu presencia es el sujeto y todo lo demás que es el predicado o frase verbal. Entonces, mis alumnos, ¿qué debió estar subrayado ahí? A todos nos sorprendió. Todo eso debía estar subrayado. Y tu presencia es el sujeto. ¿Te das cuenta por qué no era la D? No porque el verbo esté subrayado de frente, ya tú vas a decir que esa es la frase verbal. Tienes que darte cuenta de que esté cumpliendo una función. Una frase cumple una función. Y la frase verbal, ¿qué función cumple? ¿La función de qué? De predicado, no lo olvides. Mira, aquí vive mi amigo Luis. ¿Cuál es el verbo? Vive. ¿Y quién vive? ¿Quién vive? Mi amigo Luis. Ah, o sea, mi amigo Luis es tu sujeto. Y todo lo demás, ¿qué es? El predicado. Mira, coma. Aquí vive, todo eso debía estar subrayado. Por lo tanto, incorrecta la E también. 6, amigo. Siguiente pregunta. 7. Elija la alternativa en la que no aparece locución verbal. Recuerda que la locución
presenta una estructura fija, no se puede cambiar. Y es verbal cuando puedes reemplazarla por un solo verbo. Funciona como si fuese un solo verbo, ¿ya? Veamos. Han puesto un buzón de correos en medio de la plaza. ¿Hay locución verbal? A ver, ¿cuál es el verbo ahí? El verbo es han puesto, ¿verdad? Pero han puesto puede cambiar su estructura. Puede ser han colocado, ¿sí? Han ubicado. No es locución. ¿Qué sería han puesto? Un verbo compuesto. Pero como puede cambiar su estructura, no es una locución. Esa es. ¿Pero por qué? La encontramos en la A, la encontramos muy fácil, ¿verdad? Pero ya, veamos las demás, chicos. En la B, mis queridos alumnos de C, los echo de menos. ¿Cuáles, chicos, ahí? ¿Cuáles sí, chicos? Los echo de menos. ¿Y cuál es allí? El verbo. Echo de menos. Los extraño. Los extraño. Siguiente. Caíste en la cuenta de su engaño muy tarde. Uy, 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 ¿ya ves? Caíste en la cuenta. ¿Qué significa? Notaste. Te percataste. Caíste en la cuenta. Todo eso es un solo verbo. Pero tiene una estructura fija. El examen de admisión se llevará a cabo el viernes y sábado. Llevará a cabo. ¿Qué significa llevar a cabo? Desarrollarse, ¿verdad? El examen de admisión se desarrollará, pero tiene una estructura fija. Ahí está, locución. Hijo, elige bien tus amistades y no te eches a perder. Eches a perder. ¿Qué significa echar a perder? A ver, hijo, elige bien tus amistades y no te eches a perder. ¿Qué significa echar a perder? Cuando tu mamá te dice, te vas a echar a perder por estar saliendo tanto a la calle. ¿Qué significa que te vas a echar a perder? Que vas a cometer errores, que vas a desviarte del camino, ¿verdad? ¿Sí? Que te vas a corromper. Eso es. Entonces, es una sola acción. Sería la 7, amigo. ¿Por qué? Porque han puesto no es una locución, porque puede cambiar su estructura. ¿Qué sería han puesto? Han puesto vendría a ser un verbo compuesto, pero no es una locución. Amigo. Siguiente pregunta. Vamos a borrar esto. Ya. 8. ¿Cuántas locuciones hay en el siguiente fragmento? Recuerda que las locuciones tienen una estructura fija. ¿Cuál es la primera? Dice, algunas personas que viven en las riberas del río Hablador, por no decir rima, ¿sí o no? Locución sustantiva. Estudian en la Decana de América, por no decir Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que también es una locución. Tercera locución, sin embargo, es como decir pero, ¿verdad? Locución conjuntiva, estructura fija. Muchos trabajan abrazo partido. ¿Cómo trabajan? Abrazo partido, esforzadamente. Locución adverbial. Para salir adelante. Salir adelante, ¿qué significa? Triunfar, locución verbal. Entonces, ¿cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4 y 5. Alternativa, cabrito. Sí. Siguiente pregunta. 9. Señale la oración con mayor número de proposiciones. El pueblo, ¿qué tienes que hallar? La cantidad de verbos. El que tenga la oración con más verbos es la oración con más proposiciones. Entonces busquemos nuestros verbos. Es lo único que tenemos que hacer. El pueblo será redimido con su sangre y la muerte del opresor. Primer verbo, será redimido. El ser más el participio, porque la acción es redimir. Segundo, no hay otro. Entonces, es una oración simple. No hay proposiciones. Vine, primer verbo. Vi, segundo verbo. Vencí, tercer verbo. Son 3 verbos. Dijo, cuarto verbo. 4 proposiciones, chicos. En la C, proclamó,
primer verbo. Uníos viene de unirse, ¿verdad? Segundo verbo. Dos proposiciones. Hasta ahora, mira, la más chiquita está ganando, la B. Dejar todo, correr hacia ti, olvidar mi pueblo y mi pasión. Esa fue mi locura. Pero aquí, ¿cuál es el verbo? Fue. Porque dejar, correr, olvidar. A ver, dejar, correr, olvidar no están conjugados, ¿verdad? Fue sería el único. En la D, dime, primer verbo. ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanto sufrimiento y por qué tanto dolor? Es un solo verbo, claro, es un solo verbo. Por lo tanto, es una oración simple, igual que en la D e igual que en la A. Alternativa correcta, B, bonita. Tiene 4 verbos. Siguiente pregunta. 10. Identifica la opción que presenta una oración atributiva. Oración atributiva, ¿qué debe tener? Debe tener verbo copulativo más atributo. ¿Dónde encontramos eso? Verbo copulativo más atributo. Los hinchas cremas fueron. No, pues fueron viene del verbo ir. Verbo predicativo. Oración predicativa. Emma Bovary ingirió arsénico. Ingirió, tomó. Ah, tiene sentido completo. Verbo predicativo, oración predicativa. La novela Crimen y Castigo es. Ahí está, mira. Ese es un verbo copulativo. Pero para que sea verbo copulativo falta el atributo. ¿Cuál es el atributo? Psicológica. Ah, ya la tienes, es la C. ¿Por qué no la D? Muchas personas padecen enfermedades. ¿Cuál es el verbo? Padecen. Si yo digo muchas personas padecen, puede quedar ahí la oración, porque este padecer es un verbo predicativo, oración predicativa. Los congresistas cobran. Oh, sí, chicos, tiene sentido. Verbo predicativo, oración predicativa. Pregunta número 11. Las oraciones enseñen su carné. Quiere sustentar una tesis y quisiera que entiendas son respectivamente. A ver, enseñen su carné. Estamos dando una orden. Como hay orden, la oración ¿cómo sería? Exhortativa o imperativa. Exhortativa o imperativa. Ya, podría ser la A, la C o la D. Quiere sustentar una tesis. ¿Es enunciativa o es desiderativa? Profesora, si quiere es un deseo. No. Si hubiese dicho, quisiera sustentar mi tesis, ojalá sustentara mi tesis, allí sería desiderativa. Pero quiere sustentar su tesis, estoy informando. Entonces es una enunciativa. A ver, quisiera que entiendas, ahí sí hay un deseo, ¿verdad? Sería la A, amigo. 12. Las oraciones. Hubo heridos en el accidente y en Jaén se vive bien. Son, chicos, hubo. ¿Por qué puedes reemplazar? Hay heridos en el accidente. Impersonal. En Jaén se vive bien. El verbo es vive, pero ¿quién vive? Puedo decir, en Jaén, él se vive bien. No tiene sentido. ¿Por culpa de qué palabra? Esta palabra, este pronombre se, está evitando que podamos hallar al sujeto. Entonces, la oración es impersonal. Es imposible darse cuenta de el sujeto al que nos estamos refiriendo. Impersonales, enano. Pregunta número 13. Señale la alternativa incorrecta entre el tipo de locución y el ejemplo. Vamos a reconocer las locuciones en cada oración, ¿ya, chicos? Veamos. En la A. Esa señora es una mujer de armas tomar. ¿Cuál es la locución? La locución es de armas tomar. Es una estructura fija. Es una locución, por lo tanto. ¿Pero qué tipo de locución será? ¿Será adjetiva? Es adjetiva si modifica a un sustantivo. A ver, ¿quién es de armas tomar? De armas tomar, ¿a qué palabra está modificando? A la mujer. Y como mujer es un sustantivo, de armas tomar viene a ser tu adjetivo, ¿verdad? Además puedes decir, esa señora es una mujer decidida. Sí, es correcta, pero te piden la incorrecta. No puede ser entonces. Es correcta la A. A ver, no puede ser la A, no puede ser la A, no puede ser la A. La B dice, la vida es sueño es un drama filosófico.
¿Hay locución sustantiva? ¿Cuál es la locución? La locución es la vida es sueño, porque es el nombre de una obra, ¿sí? De una obra literaria. Por lo tanto, es un sustantivo, claro, locución sustantiva, ¿sí? Por lo tanto, tampoco, no puede ser la 2, no puede ser la B. La C, lo dijo con la mano en el corazón. ¿Cuál es la locución? ¿Hay locución? ¿Cuál es? Con la mano en el corazón. ¿Y es adverbial? Veamos. ¿Cómo lo dijo? Con la mano en el corazón. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros cómo encontramos al adverbio de modo, preguntando cómo al verbo. ¿Cómo lo dijo? Con la mano en el corazón. Y esta estructura es fija. Entonces, tenemos aquí una locución adverbial. Tampoco puede ser la C. A ver, la D. Juan se sienta junto a Luis. ¿Hay locución prepositiva? ¿Cuál es la locución? La locución es junto a. Y junto a es equivalente a decir con, ¿sí o no? Juan se sienta con Luis, y con tú sabes que es una preposición. En consecuencia, sí hay locución prepositiva. No sería la alternativa correcta la D tampoco. La última, a ver, esa es la que nos queda. Estudia a fin de que ingreses. Locución verbal. El verbo es 1, estudia, y 2, ingreses. Pero no está formado por una sola palabra, imposible que haya locución. Pero sí hay una locución. ¿Cuál es? A fin de que. A fin de que indica la finalidad. Es una conjunción final. Y como está formada por varias palabras, es una locución conjuntiva. Locución conjuntiva final o de finalidad. ¿Cuál es entonces, chicos? La alternativa sería la E. 14. Indica las oraciones intransitivas. Intransitivas no tienen OD. Dice, no tienen objeto directo. Ramón llegó con 2 maletas repletas. El verbo es llegó, ¿sí? El verbo es llegó. A ver, verbo llegó. ¿Hay OD? Ramón llegó. ¿Qué llegó? No hay respuesta. A ver, reemplacemos por Lalos y Lolas. Ramón lo llegó, Ramón la llegó, los llegó, las llegó. ¿Alguno de estos pronombres reemplaza con 2 maletas repletas? No. En consecuencia, este es intransitivo, ¿verdad? Esta es la primera que vamos a marcar, es intransitiva, ¿sí? A ver ahí, a ver, un momentito. Listo, chicos. Entonces sí, esta es una oración intransitiva. Ya tenemos a nuestra primera intransitiva. A ver, seguimos. Pedro compró bizcochos en la panadería. ¿Cuál es el verbo? Compró. ¿Qué compró Pedro? Bizcochos. O Pedro los compró en la panadería. Ah, sí tiene objeto directo, que es bizcochos. Por lo tanto, transitiva. Descartada la 2. Juan atiende la clase atentamente. El verbo es atiende. Juan atiende. ¿Qué atiende? La clase. Reemplaza por Lalos y Lolas. Siempre al reemplazo, chicos. Lalos, Lolas o de. Juan la atiende atentamente. Uy, tiene objeto directo. Entonces, transitiva. Descartada la 3 también. José salió tarde de su casa. ¿Cuál es el verbo? Salió. José salió. ¿Qué salió? No hay respuesta. A ver, reemplaza por Lalos y Lolas. José la salió tarde, lo salió tarde. ¿Hay algún elemento que pueda ser reemplazado por Lalos y Lolas? No. Entonces, ¿cómo es? También es intransitiva. Entonces tenemos hasta ahora la 1, la 4 y ya, pues, ya tienes la clave. Pero revisemos igual. Siempre trota por las noches. ¿Cuál es el verbo? El verbo trota. Él trota, ¿verdad? Sujeto tácito. ¿Y qué trota? No hay objeto directo. No puedo decir siempre lo trota, la trota. No hay objeto directo. Por lo tanto, esta oración también es intransitiva. Alternativa correcta. A ver, dice 1,
4 y 5. 1, 4, 5, alternativa bonita. Eso sería, chicos. Pregunta número 15. Señale la opción en la que hay oración dubitativa. Dubitativa, duda. ¿Dónde encontramos duda? Dice, la enfermera no dudó en salvar al niño del peligro. Profesora, ¿tiene el verbo dudó? Dubitativa. No por el hecho de que tenga el verbo dudar de frente dubitativa. Dice la enfermera dudó. Estoy informando. Entonces es una enunciativa o aseverativa. Te pregunto si todos se vacunaron contra la gripe. Hay una oración interrogativa indirecta. ¿Por qué? ¿Quieres saber? Te está preguntando si todos se vacunaron. Ah, no puede ser, es interrogativa. ¿Acaso nadie notó que aquel billete era falsificado? Podría ser. Mira, fíjate si puede ser la C. Visita siempre a tus padres con buena voluntad. Estamos dando una orden exhortativa o imperativa. No sé por qué algunos resultados no coinciden. Estás preguntando por qué no coinciden los resultados. Es una oración interrogativa indirecta. ¿Ya? Entonces, la que es la C, chicos. ¿Acaso, si tú recuerdas, es un adverbio de duda? ¿Acaso es como decir de repente, tal vez, quizás, posiblemente? Por eso 15C. 16. Los enunciados. Pídele que explique el problema. Podría ser verdad. Y trajeron este paquete. Respectivamente se clasifican como. Pídele que explique el tema. Hay una orden imperativa. Podría ser verdad, pero no estás afirmando, estás dudando, ¿sí o no? Podría ser verdad. Ah, trajeron ese paquete, ahí sí estás informando, enunciativa. Entonces sería imperativa, dubitativa, enunciativa, casita. Pregunta número 17. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que presente oraciones interrogativas. Dice, dime, Jairo, si esos niños llegaron solos. ¿Es interrogativa? Claro. Quiere una respuesta. Quiere saber si los niños han llegado solos. Entonces, sí es una interrogativa. ¿Por qué? Porque necesitas una respuesta. Ya, entonces, la número 1 sí es. Luis, recuérdales que deben llegar temprano. Ahí hay una orden. ¿Es exhortativa o imperativa? En la 3. ¿Sabes quiénes ingresaron a la universidad? Sí, es una oración interrogativa, necesitas una respuesta. Además tiene los signos de interrogación. Ignoramos cómo logró venir solo hasta aquí. Tu intención es preguntar cómo logró venir solo, ¿verdad? Entonces, interrogativa. ¿Le gustaría ver algún cambio real en tu actitud? ¿Te está haciendo alguna pregunta? No. Si fuese, ¿no? ¿Le gustaría saber cuál es tu edad? Ahí sí hay una pregunta, ¿cuál es tu edad? Pero ¿le gustaría ver algún cambio en tu actitud? No, no te está haciendo una pregunta, no necesito una respuesta. Por eso sería la 1, la 3 y la 4. 1, 3 y 4, 1, 3 y 4. Alternativa dedo. Pregunta 18. Marca la alternativa que corresponde a una oración pasiva. Oración pasiva, cuando el sujeto no realiza la acción. Los delegados han llegado temprano. El verbo es han llegado. ¿Quiénes han llegado? Los delegados. ¿Quién realiza la acción de llegar? ¿Quién realiza la acción de llegar? Los delegados. Y si el sujeto realiza la acción, oración activa. Los niños han regresado del colegio. ¿Cuál es el verbo? El verbo es han regresado. ¿Quiénes han regresado? Los niños. ¿Ya? ¿Y quién realiza la acción de regresar? Los niños. El sujeto es activo, entonces la oración es activa. La C. Ha nevado demasiado en Arequipa. ¿Cuál es el verbo? El verbo es ha nevado. ¿Y quién ha nevado? No hay sujeto. ¿Por qué? Porque te está refiriendo a un fenómeno meteorológico. Entonces no puedes determinar si el sujeto es activo o pasivo, si realiza o recibe la acción, porque simplemente no hay sujeto. Simplemente esta oración, ¿cómo es? Impersonal. En esta mañana hace mucho frío. Hace es el verbo. ¿Pero quién hace?
No puedes hallar al sujeto y por lo tanto no puedes decir si la oración es activa o pasiva. Simplemente la oración como es impersonal. Te está refiriendo al clima, al tiempo. El hospital fue inaugurado oficialmente. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo es fue inaugurado. ¿Y quién fue inaugurado? ¿Alguien? No. Entonces para hallar al sujeto pregunto qué. ¿Qué fue inaugurado? El hospital. ¿Y quién realiza la acción de inaugurar? Alguien que no es el hospital. Debe ser un agente, ¿verdad? Pero el agente no está presente en esta oración. Puede ser, el hospital fue inaugurado oficialmente por el presidente, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el hospital es un sujeto pasivo, ya que la acción estaría realizada por un agente que no está presente en la oración. Entonces, la alternativa correcta, ¿cuál es? La alternativa correcta es la E, enano. Número 19. Marque la alternativa que corresponde a una oración interrogativa indirecta total. Si es interrogativa indirecta, ¿tiene o no signos de interrogación? Es indirecta, no los tiene. Por lo tanto, ¿cuáles vas a descartar ya? Ya descartadas, ¿cuáles? La B y la D. Ya. A, C o E. A, C o E. ¿Cuál es interrogativa indirecta total? Ignoro cuánto obtuviste en el examen. La intención es saber cuánto obtuviste en el examen. Yo te podría preguntar de manera directa, ¿cuánto obtuviste en el examen? Y tú me dirías de repente 18, ¿verdad? Entonces, es una oración interrogativa indirecta, pero parcial, porque no puedes responder con un sí o con un no, descartada. A ver, dime si volverás mañana. Dime si volverás mañana lunes. De manera directa preguntaría, ¿volverás mañana lunes? Y la respuesta puede ser sí o no. Por lo tanto, esa es. ¿Por qué no pudo usar la E? Aún no sé por qué hiciste eso. De manera directa. ¿Por qué hiciste eso? Porque estaba molesto, por ejemplo. Podría ser tu respuesta. Ya. Entonces sería ¿cuál? La C. La 20. Elija la alternativa que contiene una oración desiderativa. Las desiderativas que expresan deseo. Ojalá hoy el sol brille como nunca. Ojalá, deseo. Ya la tienes, es la A. Pero ¿por qué no la B? Por favor, regrese temprano a su casa. Hay una orden, imperativa o exhortativa. En la C, usted dijo que nos atenderá. Aquí no hay orden, ¿ah? Aquí estoy informando. Usted dijo que nos atenderá. Usted dijo algo. Enunciativa o aseverativa. Si fuese atiéndanos, ahí sería una exhortativa o imperativa. La vecina nos saludó alegremente. Estoy informando. Enunciativa o aseverativa. ¿Cómo me hacen enojar estos chicos? Es una oración exclamativa. 20, amigo. Bien, alumnos, hemos terminado nuestra clase. La próxima semana vamos a estudiar el sujeto. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase, que la hayan entendido. Sigan practicando, chicos. Hasta la siguiente semana. Cuídense mucho.